venimos allá al cementerio reunidos con todos los que estamos aquí presentes, los ahí, con cruces, allá las cruces, pero con todos con la gente de acá y con los que yo vine de Villavicencio, pero llegamos al cementerio y el ejército estaba regado y no dio permiso de entrar. Tocó que dejar las cruces por todo el borde del alambrado y devolvernos porque qué más hacía. El padre dio una misa, cantó allá un sermón y habló el padre. Poder establecer cuál es la situación en torno al cementerio clandestino que existe, como lo decía, a pocos metros de una guarnición militar. RCN de Villavicencio. Hay una gran inquietud sobre nuestra presencia y bueno, esto promete ser una situación de esclarecimiento importante. Vamos a escuchar a la gente y vamos a ir al sitio a comprobar qué está pasando. Estamos aquí en la audiencia pública sobre la situación de la crisis humanitaria de derechos humanos en los llanos orientales. Esta audiencia viene con una delegación de parlamentarios europeos, 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico. Tenemos representantes de diferentes países, tenemos de Gran Bretaña, tenemos de España, tenemos Alemania, de Estados Unidos. La misma comunidad de La Macarena venía denunciando constantemente que el ejército estaba llevando una cantidad de cuerpos y los estaba sepultando o los estaba dejando en el cementerio de La Macarena. Y eso también nos empieza a indicar que allí es uno de los sitios donde más empiezan a depositar cuerpos por parte del Ejército Nacional. Donde el alcalde, el sepulturero y el secretario de gobierno de La Macarena reconocen que este podría ser el cementerio de nenes más grande del país, donde dicen que constantemente el ejército les está llevando cuerpos, donde dicen que la alcaldía no tiene el presupuesto suficiente para poder cubrir la cantidad de cuerpos que les están llevando. ¿Cuánto tiene? Según la información del sepulturero ayer, lleva 4 días de estar ahí. Y ahí están abiertos los otros huecos listos para continuar. Do we know anything about the circumstances of those burials? Yeah, so it's a lot of good things. Que ha sido un trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y el colectivo sociojurídico Orlando Falborda, quienes han venido haciendo un trabajo de base y de acompañamiento a las comunidades que han venido sufriendo los rigores y la violación sistemática de los derechos humanos. 2 tipos de denuncia, una que es de contexto sobre la situación de empobrecimiento, de miseria que viven las comunidades del Bajo Ariari. Hasta el día de ayer se estuvieron recogiendo alrededor de unos 58 testimonios que dan cuenta de 52 casos. De esos 52 casos, 22 son de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos, de torturas, de amenazas. 10 están referenciados al cementerio y a la fosa de nenes que se encuentra en La Macarena, de los cuales 5 tenemos la certeza de que los cuerpos se encuentran en el cementerio de La Macarena, y 5 hay bastantes indicios y está por comprobarse, 1, la identidad, y 2, ubicar los lugares donde están los cuerpos de estas 5 personas. Se ha afirmado que la fosa tiene 2.000 cadáveres no identificados. El gobierno tiene que decir que sobre el número de NN inhumados en el cementerio de La Macarena no existe aún ninguna certeza. La Fiscalía General de la Nación, en las respuestas que rindió para este debate, afirma que tiene la mera expectativa de encontrar probablemente 507 cadáveres de personas no identificadas, una cifra sustancialmente inferior a la que se divulgó a lo largo y ancho del planeta. La cuestión de la cifra para nosotros no es relevante, de hecho no importa si son 2.000 o si son 500 o si en realidad es 1, porque así sea uno solo, ese ya constituye un crimen de lesa humanidad y por eso tiene que abrirse una investigación. Uno lo siente porque aquí es... ¡Ojo con los dedos!
¿Quién lo bombardeó este puente? El ejército. El gobierno nacional. De un comunicado. Es una de las ayudas al campesino. Porque estaba aquí en palo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, de la justicia, de la resistencia, que nos hace hermanos y hermanas, esté con todos ustedes. Nos reunimos en esta noche para celebrar nuestra lucha, para dar gracias por esta marcha, por la audiencia pública y por defender la vida. ¿Vamos? ¿Arrancamos? Claro, estamos muy asustados todavía porque es luchando contra un imperio. Entonces todos tenemos miedo por ese imperio que tenemos. Mira, señora, gracias. Estuvo muy bonito, muy bueno, porque no creíamos que se iba a hacer todo eso así como se hizo. Esta es una zona que se ha caracterizado por ser una zona de guerra, es una zona donde los campesinos constantemente son vulnerados en sus derechos por los diferentes actores de la guerra, principalmente por el Ejército Nacional y por los grupos paramilitares que operan en la región y que está comprobado que operan en la región. Nosotros hemos tenido que sacar del país a la compañera Doris Rivera, que es una dirigente campesina, es concejal de la Unión Patriótica en el municipio de Vistahermosa. Fue una marcha magnífica, exitosa, pacífica. Creemos que logramos el objetivo que teníamos, era protestar pacíficamente con los diferentes campesinos que iban de las diferentes regiones, y pues para mí estuvo muy bien. Les pedimos a los compañeros de la punta de la marcha que vayamos avanzando y despejando para que los compañeros del Valle del Cauca puedan continuar avanzando hacia la marcha patriótica. Y del Parque Nacional salimos en marcha hacia la Universidad Nacional. Estuvimos el día 20 de julio, estuvimos en los cabildos abiertos participando con cada cabildo que había. Nos hemos venido una cantidad de personas de todos los departamentos de Colombia a hacer unos reclamos que no necesitamos. Nosotros no tenemos salud, educación, derecho a la tierra, nosotros no... En realidad no tenemos, el campo es desamparado totalmente. Ojalá me viera el presidente, usted no acaba la guerrilla a bala. Nos buscan la FARC en las montañas de nuestra Colombia. La guerrilla no está en la FARC no está en la montaña, está en la mente de la gente. Nosotros los campesinos nos hemos visto obligados a hacer una representación porque no tenemos un apoyo del gobierno nacional como colombianos que somos. Pues hay muchas necesidades en nuestras veredas, como falta de electrificación, acueductos y otra cantidad de cosas que verdaderamente necesitamos en las veredas y en todo Colombia. En esos días pues llegó un señor conocido de por acá del llano y entonces le preguntamos y yo, no, eso es muy bonito, allá mi yerno tiene 2 fincas, y como que Ramiro tiene 2 fincas, digo, sí, él tiene 2 fincas, eso la gente lo ayuda a uno mucho, eso el pescado, eso no tirar un anzuelo y saca un pescado de 3-4 libras, pues uno no le creía porque uno por ahí hacía para esos caños que utiliza para el reguío de la caña y sacaba unas mojarritas. Entonces sí, nos vinimos con el señor ese, me vine yo solo. Y sí, muy bueno. Muy bueno, me gustó mucho, pero yo no sabía que sembraban coca. Yo siempre llegué y bueno, que la gente que sembrando maíz, que esto y que lo otro. Yo dije, no, esto no da la base. A mí no me gustaría irme del llano. La gente de acá del llano ha sido muy hospitalaria, amable, en fin, muy sociable. Acá he logrado hacer muchas amistades,
Me he encariñado mucho de esta tierra por lo que crié los hijos acá. Cuando llegó un señor y le dijo, oiga, ¿será que me pueden ayudar esta semana a coger unas hojitas? Entonces digo, pues claro, porque aquí solo vinimos a trabajar. Pues yo no sabía hojitas de qué ni nada. Entonces yo le digo, bueno, ¿y hojitas de qué? No, es que unas hojitas de coca. De coca, pues sí, claro, vamos, yo ya escuchaba que la coca, que la cocaína, pero yo no conocía nada, absolutamente nada. Nos fuimos de ese vecino y me explicó cómo era la cogida y nos pusimos a coger, a uno le rindió, a otro no le rindió, pero en cierto caso yo me interesé mucho en eso. Y comenzamos a trabajar y a bregar a hacer finca y a sembrar unas maticas de coca. Entonces la coquita le iba dando a uno para ir pagando obreros, para ir haciendo la finca. Y así nos fuimos yendo, cuando entonces ya vino la cuestión de, pues uno siempre hemos querido tener un presidente que nos favorezca a nosotros los pobres. Entonces fue cuando surgió Jaime Pardo Leal, que era el presidente de nosotros, y el partido de la UP, y eso cogió mucha fuerza. Cuando mataron a Jaime Pardo Leal, entonces nos abocamos todo el mundo a protestar a las ciudades, y eso hicimos un paro tremendo, tremendo. Entonces allá pues el gobierno nos atendió, tuvimos unos diálogos con él, y me recuerdo que uno de los puntos que se comprometieron fue a titularnos estas tierras, y que nos iban a prestar, a prestar para hacer casas, para comprar maquinaria, que nos iban a hacer carreteras. Pero resulta que no. La represión, la bota militar siempre está bregándonos a desalojar, claro. Que no fuéramos de ahí, que porque esto no podíamos estar ahí, y nos alegaban que cantidades de cosas, que eso era destruir la flora, destruir no sé qué, vainas que nosotros ni le entendíamos. Pero lo que sí entendíamos era que nos querían era sacar. De aquí a la casa he hecho 3 horas y media a pie. Estamos en unas situaciones precarias y viviendo como los nómadas, de lo que produce la tierra, el arroz, plátano y yuca, y viviendo lo que produce la tierra, animales, para poder subsistir como los indios. El Estado no se aparece con nada por aquí, no echa sino glifosato, bombas y tiros por el aire. Eso es lo que reímos del Estado colombiano. Aprovecharon ellos la coyuntura para formar sus famosos grupos de paramilitares. Entonces comenzaron a matar campesinos, los militantes del partido de la UP, todos desaparecieron, fueron asesinados por los paramilitares. Entonces nosotros aquí conformamos sindicatos, después dijimos no, ya nos declararon el sindicato que era ilegal, que eso era subversivo, que eso era guerrillero. Entonces eso nos trae muchos problemas. Entonces con la cuestión de que Pastrana iba a dialogar con las guerrillas, pues a la gente le gustó mucho eso, y eso fue uno de los proyectos que le ayudó a asumir la presidencia a Pastrana. En la cuestión del despeje, como era solo guerrilla que tenía posesión en los 5 municipios, no podía haber ni un solo militar. Entonces la guerrilla fue la que vino a hacer las veces de gobierno en estos 5 municipios. No, cuando había la zona de despeje no hallaban atracos, ni robos, ni nada, ni secuestros de ninguna clase, pues lógicamente que se mantenía mejor uno. ¿Sí? Pues era bueno por unas partes porque fue muy bueno el comercio, hubo mucho trabajo, la plata se movía, se veía. La guerrilla era la ley, aquí no había presencia del Estado porque había sido un acuerdo del señor Pastrana Arango. Por una parte eso sirvió mucho porque pues entonces se acabaron de arreglar las carreteras, se construyeron escuelas con impuestos que se cobraban a la cerveza. Lo que hicieron ellos, las calles que están pavimentadas fueron las que ellos las hicieron. Nunca hubo atropello contra nosotros, eso fue mentira. De pronto cuando ellos se fueron, claro, hubo como temor porque ya venía uno como vendedor, les vendía a ellos, uno no tenía la culpa porque aquí el presidente no nos dijo, tienen que venderle o no tienen que venderle a ellos. Nosotros nos tocaba venderles porque pues eran los que vivían acá y mandaban en ese tiempo. Cuando ya Andrés Pastrana, mirando que no podía llegar a ningún acuerdo con las guerrillas de la FARC, porque es que ese ha sido un conflicto que han tenido durante 40, 50 años, algo así. Ningún gobierno ha podido darle solución a eso.
Entonces Pastrana pensaba de pronto que él era capaz, pero no fue así. Entonces decide a finales de su mandato romper esos diálogos con la guerrilla y recuperar el área a sangre y fuego. Y se viene esa cantidad de ejército por aire, tierra, agua, a acabar con la guerrilla. Pero resulta que la guerrilla inmediatamente despejó el área. Y los que quedamos ahí fueron los civiles. Se presentó un supuesto enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército a las 10 de la mañana, con tropas de la móvil número 53 y la brigada móvil número 12. Mi esposa se encontraba sola en la casa. Yo no estaba porque estaba realizando oficios en una carretera. Por la tarde, cuando decidí regresar a la casa, las tropas no me permitieron la entrada. Me dijeron que me fuera a buscarla donde la guerrilla, porque todos los de esa vereda o de esa región éramos guerrilleros. Que viniera dentro de 3 días a buscarla. Me regresé y me reuní con unos vecinos y vinimos al día siguiente para ver qué había sucedido y encontramos la casa semidestruida. Más de 80 impactos de bala en el tablado y en el techo, y al pie del fogón hay todos los objetos semidestruidos. Se comieron 6 gallinas, se me robaron 17 mudas de ropa y una planta de gasolina. Encontramos una gran huella de sangre al pie del fogón y al parecer pudimos averiguar de que fue violada, abusada sexualmente. Yo me fui para allá. Cuando yo iba llegando allá donde estaban, vi que echaron una en un carrito verde, amarrada la echaron. Y cuando me di cuenta, volteé así, se llevaron en la moto, y la otra no me di cuenta en qué la llevaría. Solo vi una, pero así lejito la vi. Y ella me hacía así con sus manitos. Me hacía así cuando me vio. En ese momento, la hora nunca ha aparecido, hace 7 años. Me dicen que supuestamente aquí hay un cuerpo de la más joven, pero no sé, me dijeron que sí, que me aseguraban que aquí había una, pero no es que el tiempo yo nunca sabía de nada. Empezamos a indagar un poco en la región y nos dimos cuenta que a la Macarena el ejército empieza a llevar unos supuestos guerrilleros dados de baja en combate, y una vez empezamos a establecer las fechas en que empieza el ejército a llevar los guerrilleros dados de baja en combate, encontramos que corresponde con las fechas de los compañeros desaparecidos de la región. Ese es un indicio que nos da a nosotros, un elemento que nos da a nosotros más o menos precisar dónde se encuentran los cadáveres. Pero una vez los británicos sacan un pronunciamiento en el sentido de que hay un cementerio de NN en la Macarena, empieza a generarse todo el ambiente que propicia posteriormente la convocatoria a una audiencia pública por el formato del Senado de la República, convocada por la senadora Gloria Inés Ramírez. Se hace la audiencia alcanza a convocar a 2000 campesinos, cuando estaba pronosticado para 400, se nos desborda totalmente, precisamente por ser una de las regiones donde hay una crisis humanitaria bastante grande. Los campesinos, superando el miedo, salen a denunciar la crisis humanitaria en los llanos orientales y denuncian de manera directa a la fuerza pública que ha cometido las ejecuciones extrajudiciales en este sector. Fue importante que la delegación de la Comisión Internacional, no solamente parlamentarios británicos, sino europeos y europarlamentarios, hicieran la visita, porque de esta manera se constata en terreno que el cementerio de NN de la Macarena no hace parte como tal del cementerio tradicional de la Macarena. Es un anexo de 6.500 metros cuadrados donde se han venido depositando desde el 2004 hasta la fecha supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Que, como ya te expliqué, hay unos casos donde tenemos documentados que no son guerrilleros, sino simples campesinos, campesinos que fueron asesinados por el ejército. Aquí vinieron los enemigos de la seguridad democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el ejército de la patria. Muy bueno tener eso documentado para enfrentarlos. Y aparecen todas estas versiones diciendo que somos un grupo de abogados que quiere desprestigiar a las fuerzas militares, que quiere desprestigiar al municipio,
que quiere hacer un montaje en contra del Estado colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. La delegación visitó el lugar, pudo constatar que ahí se encontraban las tumbas, pudo constatar que aun cuando estos cuerpos están como NN, están enterrados en tierra, cosa que viola los protocolos legales de conservación de estas muestras, porque si está enterrado en tierra, pues se va degradando el material genético y cuando se quiera hacer una identificación posterior, pues va a ser bastante complicada. Es evidente que no hay fosas, es evidente que no hay clandestinidad, es evidente que no hay una violación, una crisis humanitaria, no hay ningún fundamento en investigaciones de la Fiscalía que lo diga. Se dio cuenta también la delegación que el procedimiento que estaba haciendo la Fiscalía, la Unidad de Justicia y Paz, era sencillamente tomar muestras de ADN para entregarle los cadáveres o los restos a los campesinos o a los familiares que se encontraban ahí. Cuando el procedimiento legal debe hacer, en primer lugar, garantizar todo el material genético para poder posteriormente hacer el cotejo y la entrega y la identificación de los cadáveres. Segundo, tratar de recoger la mayor material probatorio para poder establecer cómo llegó el cadáver ahí. Es decir, qué unidad militar lo trajo, qué fuerza lo trajo, en qué época lo trajo y en qué circunstancia fue traído el cadáver a este anexo del cementerio. Debo afirmar categóricamente que el Ejército Nacional no realiza entierros, no realiza inhumaciones, no está en sus atribuciones, no es competente para eso. Si lo hiciera, violaría la ley. Todo el que señale, el que se deje descubrir del Estado, se vuelve enemigo del Estado y lo matan, lo desaparecen, le echan manos, viene el mismo ejército, lo saca y lo pelan. Entonces ese es el temor de mucha gente, ponerse a juzgar cosas, sea a denunciar cosas, por eso se teme mucha gente porque le da miedo de que los asesinen. Hasta ahora no se ha demostrado de ninguna víctima que esté enterrada en la Margarita. Está demostrado que hay genes y está demostrado porque nuestras fuerzas militares han dicho que son muertos en combate, entregados a la autoridad legítima para que se levantaran los cadáveres y fueran inhumados. Hasta el momento no se ha demostrado que haya ninguna víctima. Antier lo que pasaron, un muchacho que dos muchachos se fueron a cazar por ahí un gurrecito para comer, venían para la casa. Entonces el ejército los vio a larga distancia y los pegó a plomo. Asesinaron un chino de 17 años. Dice lo que dice la demás gente, ¿no? Un niño de 11 años fue herido. Él se voló y se metió a una casa. En esa llegaron los derechos humanos, la Brigada de los Derechos Humanos. Resulta que el chino, el que mataron, ya lo han arrastrado 300 metros para camuflarlo, para ponerlo a valer plata. Pero menos mal de que la comunidad apeló a los derechos humanos. Los militares en esta zona consideran que los campesinos que llevan más de 5 años en la región son enemigos, son sospechosos, son aliados de la guerrilla. Dice que hay una crisis humanitaria en los llanos orientales. No. Se dice que hay una crisis humanitaria porque se liga con esas denuncias. En la forma en que han sido divulgadas a lo largo y ancho del planeta. No existe una crisis humanitaria. No existen cosas. Pues a la final yo no me da miedo a decir lo que es la verdad, juzgar lo que es, no me da miedo. ¿Qué se va a hacer? Si nos van a matar por la verdad, pues que nos maten, porque ¿qué vamos a hacer? Pero si nosotros seguimos aguantando el silencio, nos siguen asesinando y siguen asesinando niños, que es lo que más nos duele a nosotros, que asesinen a los niños. La compañía mía, de noche el escopeta, es lo único, y la rula no es más, hacia el lado de la cabecera de la cama, por la tanta inseguridad que hay ahorita en este mandato de este presidente. Antes no se veía eso, en el mandato de Pastrana no se vio eso, hubo mucho trabajo, mucha forma, vivíamos muy tranquilos, pero la demora ya fue que recibió este desgraciado y esto sí, se volvió, digamos, fue una carnicería. Pues si me golpean, yo contesto 2 o 3 veces, ¿quién es? ¿Quién es? Y veo de que no, que abra, ahí mismo le va a plomo corrido, porque ¿qué más puede uno esperar? Que lo vienen a matar, que lo vienen a asesinar. Entonces no, uno así no, pues tiene uno que atenerse a 2 cosas, a morir o matar a otro y volarse uno, porque ¿qué más? Para afuera.
Pero dejarse uno matar así manoteado, no. Es muy horrible. Vernos porque qué más hacía. El padre dio una misa, cantó allá un sermón y habló el padre. Poder establecer cuál es la situación en torno al cementerio clandestino que existe, como lo decía, a pocos metros de una guarnición militar. RCN de Villavicencio. Hay una gran inquietud sobre nuestra presencia y bueno, esto promete ser una situación de esclarecimiento importante. Vamos a escuchar a la gente y vamos a ir al sitio a comprobar qué está pasando. Estamos aquí en la audiencia pública sobre la situación de la crisis humanitaria de derechos humanos en los llanos orientales. Esta audiencia viene con una delegación de parlamentarios europeos, 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico. Tenemos representantes de diferentes países, tenemos de Gran Bretaña, tenemos de España, tenemos Alemania, de Estados Unidos. Fuimos de rumbo allá al cementerio reunidos con todos los que estamos aquí presentes, los ahí, con cruces, allá las cruces, pero con la gente de acá y con los que yo vine de Villavicencio. Pero llegamos al cementerio y el ejército estaba regado y no dio permiso de entrar. Tocó que dejar las cruces por todo el borde del alambrado. Donde dicen que constantemente el ejército les está llevando cuerpos, donde dicen que la alcaldía no tiene el presupuesto suficiente para poder cubrir la cantidad de cuerpos que les están llevando. Según la información del sepulturero ayer, lleva 4 días de estar ahí. Y ahí están abiertos los otros huecos listos para continuar. Do we know anything about the circumstances of those burials? Yeah, so it's a lot of good things. Que ha sido un trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda.
misma comunidad de la Macarena venía denunciando constantemente que el ejército estaba llevando una cantidad de cuerpos y los estaba sepultando o los estaba dejando en el cementerio de la Macarena. Y eso también nos empieza a indicar que allí es uno de los sitios donde más empiezan a depositar cuerpos por parte del Ejército Nacional. Donde el alcalde, el sepulturero y el secretario de gobierno de la Macarena reconocen que este podría ser el cementerio de nenes más grande del país.